Muy buenas tardes. Para mí es un placer saludarlos y darles la bienvenida a nuestro coloquio Elecciones en el Ecuador, segunda vuelta, cuyo expositor es el expresidente de Ecuador, don Lucio Gutiérrez. Los coloquios en el Inter-American Institute for Democracy se llevan a cabo bajo el formato de una exposición principal de 15 minutos a cargo de una personalidad de peso en la materia a presentar. Seguidamente, un calificado grupo de expertos hace preguntas o comenta sobre la materia expuesta. Cada participante tiene 3 minutos para realizar su intervención. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia y los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida de nuestro presidente Tomás Regalado y el expositor central será el expresidente del Ecuador, don Lucio Gutiérrez. Participan Francisco Santos, Iliana Labastida, Francisco Endara Daza, José Carlos Paredes, Enrique Salas Romer, Luis Fleischmann, Ricardo Israel y Carlos Sánchez Berzaín. Nos reúne hoy un tema de gran relevancia para el devenir democrático de América Latina. Ecuador, país que se ha destacado por mantener su sistema democrático a lo largo de 44 años, experimenta hoy una crisis de orígenes diversos. Por una parte está el estancamiento económico que impide el crecimiento de las clases medias, con lo cual hay una desatisfacción con la democracia. Por otro lado está la tentación totalitaria de muchos de sus líderes políticos que pretenden monopolizar el poder, sea a nivel estatal o nacional. Y por último está el grado de penetración del crimen organizado en sus instituciones. Esta triple crisis ha creado una situación de inseguridad que ha culminado con el asesinato de un candidato presidencial sin que hasta ahora dicho horripilante suceso haya provocado una reacción nacional contra el crimen organizado. El próximo fin de semana habrá elecciones presidenciales de segunda vuelta y en ellas se enfrentan el retorno a un pasado marcado por los preceptos del socialismo del siglo XXI y una posibilidad de profundizar las reformas que lideren la economía y faciliten el logro del sueño ecuatoriano de tener estabilidad económica y de tener seguridad política. Para analizar esta coyuntura hemos convocado un calificadísimo grupo de expertos regionales encabezados por el expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Para dar inicio a este programa le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado, exalcalde de Miami y periodista veterano, que pronuncie las palabras de bienvenida. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Beatrice. Y hoy, como cada vez que tenemos un foro de esta naturaleza, un coloquio sobre temas tan urgentes y necesarios, nos sentimos muy orgullosos de que bajo este techo del Instituto Interamericano estén luchadores por la libertad y la democracia. Nos sentimos orgullosos porque esta tarde tenemos la presencia de un luchador por los derechos de sus compatriotas, el expresidente Lucio Gutiérrez. Porque tenemos también a través de las plataformas al ex vicepresidente Francisco Santos de Colombia, que también ha invertido su vida luchando por la libertad y la democracia en su país. Porque tenemos también al embajador Armando Valladares, que le demostró al mundo lo que significa la violación de derechos humanos institucionales con todas las personas de una isla que es pequeña pero que ha creado muchas crisis en todo el planeta, en el caso de Cuba. De Enrique Salas Romer, que también es un perseguido político, y todos aquellos como nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que en su país ha tenido que
enfrentar algo que no quisiéramos que ocurriera en Ecuador. Carlos Sánchez Benzaín continuamente, desde el 2019, dice que en Bolivia, su país, se fue el dictador, pero se quedó la dictadura. Y desgraciadamente tuvo una premonición política que se cumplió hace solamente unos cuantos años, cuando Evo Morales regresó a ser el dictador de turno o el dictador designado. Por eso hoy nosotros estamos deseando de que Ecuador vea que la experiencia de Bolivia, la experiencia de Cuba, la experiencia de Venezuela han sido pesadillas para sus países, y que la experiencia de Correa también lo fue. Muchas gracias, bienvenido presidente, bienvenidos a todos estos luchadores tan importantes por la libertad y la democracia. Gracias, don Tomás. Corresponde ahora el derecho de palabra al expresidente del Ecuador, don Lucio Gutiérrez. El presidente Gutiérrez surgió en la política ecuatoriana en enero del año 2000, cuando junto con los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador encabezó una protesta contra las políticas neoliberales del entonces presidente Yamil Mahuad. Fue luego electo presidente del Ecuador del 2003 al 2005. A lo largo de toda su vida ha sido un servidor público y un luchador por la democracia en su país. Bienvenido, presidente. Señor Tomás Regalado, exalcalde de Miami y presidente del Inter-American Institute for Democracy, señores integrantes de este instituto, doctor Carlos Sánchez Benzaín. Primero, pues, muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablar sobre las elecciones en el Ecuador en la segunda vuelta electoral. Y primero comenzaré mencionando el derecho que tienen los ecuatorianos migrantes en el exterior a votar. Es un derecho inalienable, es un derecho que nadie lo puede conculcar, y lo digo realmente con mucho entusiasmo porque justamente fue en mi gobierno, en el año 2003, que creamos primero la Secretaría Nacional del Migrante y luego iniciamos el proceso para que los ecuatorianos puedan votar en el exterior. Y entre otras cosas, pusimos en vigencia el convenio de la apostilla, que dio muchas facilidades a los ecuatorianos para que puedan realizar sus trámites administrativos. Y también quiero decirles que me siento muy honrado, realmente es un honor estar al frente de los migrantes ecuatorianos, porque nos han hecho sentir orgullosos por la forma, por la responsabilidad, por la honradez con la que los ecuatorianos trabajan y demuestran su productividad en el exterior y específicamente aquí en los Estados Unidos. Y sabemos que las oportunidades son pocas y sin embargo nuestros migrantes han aprovechado adecuadamente esas pocas oportunidades que lamentablemente en nuestro país, en el Ecuador, les fueron negadas. Pero ustedes, migrantes ecuatorianos, son tan patriotas, aman tanto al Ecuador, que nos envían sus remesas y esas ayudan a equilibrar la economía ecuatoriana. Remesas que bordean por los 5.000 millones de dólares. Así que permítanme, en nombre de los ecuatorianos que estamos en nuestro país, agradecerles por ese trabajo, por ese gran aporte que realizan ustedes en beneficio del Ecuador. Y hablando sobre las elecciones y sobre la segunda vuelta electoral, permítanme recordarles que en el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, dice claramente que en el mismo día, es decir, en la primera vuelta, se eligen en el Ecuador asambleístas nacionales, al binomio presidencial y parlamentarios andinos.
cuando el binomio presidencial no obtiene mayoría en esa primera vuelta, los ubicados en primero y segundo lugar pasan a una segunda vuelta electoral. Pero asambleístas se eligen en la primera vuelta electoral, jamás en la segunda vuelta electoral. Y cuando se conoció de algunos problemas que hubo en la votación telemática en el exterior, la propia presidente del CNE salió a decir que no ha habido ninguna novedad, que la votación había sido realizada de manera correcta. Pero cuando se enteraron que no sucedió como en otras ocasiones, en que el correísmo, por esas manipulaciones que se han realizado, sacaba los 6 escaños en el exterior, 2 por América del Norte, 2 por Europa, Asia y Oceanía y 2 por América Latina, entonces comenzaron los problemas. Comenzaron a inventarse que el voto electrónico en el exterior había sido hackeado desde la China, la India, Pakistán, Rusia y algún otro país, y que las elecciones tenían que retirarse. Y del otro bando también aparecieron denuncias de que el CNE, de manera totalmente irregular, a dedo, sin una adecuada licitación, contrató a una empresa que no tenía ni las características, ni las condiciones, ni la experiencia, ni la plataforma informática para llevar adelante este proceso electoral. Y entonces, pues, reclamos por un lado, reclamos por otro lado. La opinión pública nacional condenó esa actitud irregular, tramposa por parte del Consejo Nacional Electoral, que quería repetir las elecciones solamente para favorecer a una tendencia política, en este caso al correísmo. Bueno, después de varias denuncias, nosotros mismos presentamos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue, porque este es un probable delito de prevaricato, ya que se van contra ley expresa. La ley claramente dice que los asambleístas deben ser electos en primera vuelta, no en la segunda vuelta electoral, porque se rompe el principio de igualdad, porque los candidatos cuyos finalistas presidenciales van a la segunda vuelta electoral tienen ventaja. El voto se va a direccionar, el voto pues de alguna manera se está induciendo y no todos los otros candidatos van a estar en las mismas condiciones. Y todo esto se hace, repito, para favorecer a la tendencia del correísmo, porque quieren sacar, como en otras ocasiones, los 6 votos. Y todas estas irregularidades definitivamente evidencian que la institucionalidad democrática en el Ecuador y en algunos países de la región definitivamente colapsó. Y nosotros pensamos y hemos propuesto que en institutos como este se deberían realizar grandes foros para ir delineando un cambio total, una reingeniería democrática de nuestra institucionalidad democrática, disculpen la redundancia, porque no da más. Al menos en el Ecuador, todas las instituciones, comenzando por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Consejo Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inclusive las gloriosas Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han sido infiltradas por la narcodelincuencia internacional. El Ecuador está en dirección a convertirse en un narcoestado delincuencial y es fundamental que haya una reingeniería total de todas estas instituciones. Necesitamos una nueva democracia para volver a las 3 funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dejar de esas bromas chavistas de 2 funciones del Estado más, que sirven únicamente para colocar a dedo a los funcionarios de los organismos de control del Estado. Necesitamos un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione drásticamente los casos de corrupción en nuestros países. Necesitamos un nuevo Código de la Democracia que permita elecciones igualitarias y no estas trampas y no estas mañoserías como las que se realizan en el Ecuador a través del Consejo Nacional Electoral. Necesitamos una ley firme que investigue, que pida justificación y que incaute bienes robados para que se acabe la impunidad en nuestros países. Necesitamos eliminar todas esas leyes que en gobiernos delincuenciales se hicieron a favor de los delincuentes y son los que ahora pues están sembrando el terror, al menos en nuestro país, en el Ecuador. Necesitamos
en definitiva, un cambio radical, hasta que esta, que debería realizarse en una mega consulta popular, para que sea el pueblo el que con su voto apruebe este cambio radical en la institucionalidad democrática en Ecuador y en algunos países de la región, queremos ir a la Asamblea Nacional para preparar ese camino, para con leyes, con reformas a las leyes, ir preparando, pues repito, este camino. ¿Por qué hablamos de una mega consulta popular? Porque debe ser el pueblo el que con su voto ponga la firma soberanamente para este cambio fundamental en nuestro país. Esto no se lo puede hacer a través de una asamblea constituyente, esto no se lo puede hacer a través de nuestros congresos nacionales, porque nuestros diputados no van a aprobar leyes, no se van a poner ellos la soga al cuello. Por ejemplo, nosotros proponemos que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someterán a la actual legislación penal. Cadena perpetua también a los jueces y fiscales corruptos que piden dinero al pueblo, que piden dinero a los delincuentes para dejarles en libertad hasta que devuelvan el dinero robado y luego pues se someten a la actual legislación penal. También cadena perpetua a los sicarios, a los violadores, y que todos los presos tengan que trabajar para que paguen por la alimentación, por el alojamiento y también para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para seguir robando. Y aquí la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua. Aquí la filosofía de esta propuesta radical es lograr un cambio de actitud en nuestra gente, un cambio de conducta, que los políticos entiendan que el poder es para servir al pueblo y no para enriquecerse. Y si se roban el dinero no les va a servir de nada, porque o lo tendrán que devolver o se quedarán eternamente en la cárcel. Igual el mensaje para jueces y fiscales es que entiendan que ellos están ahí para administrar justicia, no para explotar al pueblo. Y si piden dinero y si explotan al pueblo, ese dinero tendrán que devolverlo o se quedarán eternamente en la cárcel. Inclusive para los sicarios, para los violadores, tendrán que pensar varias veces antes de cometer estos delitos, porque si lo hacen, pues ahí sí se quedarán eternamente en la cárcel. Nosotros proponemos una ley que la llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, porque todas las leyes tienen el problema de que comienzan a funcionar desde cuando son aprobadas en adelante. Pero ¿qué pasa con los que robaron hacia atrás? Entonces, con esta ley de investigación pretendemos investigar 10, 20, 30 años atrás fortunas sospechosas, y si no se justifican esas fortunas sospechosas, serán incautadas en beneficio del pueblo, en este caso ecuatoriano, y ese mal funcionario público pasará a órdenes de la justicia. Pero también leyes que vayan a ayudar a generar empleo a nuestro pueblo, porque está bien en la una mano el hierro, en la una mano la fuerza, pero también en la otra mano necesitamos darle alternativas, oportunidades, y nosotros proponemos mediante una ley convertirle en este caso a nuestro país en un centro financiero internacional para que la banca mundial, los bancos más grandes del mundo vayan en este caso al Ecuador, compitan con la banca ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés, permitan acceder a créditos baratos para que inviertan nuestros artesanos, campesinos, agricultores, generen empleo y bajen drásticamente los niveles de delincuencia en el país. Y también al traer dólares, miles y miles de dólares, se va a fortalecer la dolarización en nuestro país. También pretendemos, mediante ley, convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para invitar a las empresas de tecnología de punta en el mundo para que vayan al Ecuador, por ejemplo, Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, inviertan en el Ecuador, generen empleo, haya oportunidades de trabajo, transferencia de tecnología a nuestros jóvenes para reducir la migración, especialmente de jóvenes al exterior, y también para no permitir o por lo menos reducir las posibilidades de que los jóvenes sigan cayendo en las garras criminales de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga. Son algunas de las propuestas aprovechando este nuevo proceso electoral que nosotros pretendemos llevar a la Asamblea Nacional para, repito, ir preparando el camino. Pero al menos la propuesta es que el próximo presidente del Ecuador convoque a esa mega
consulta popular para, si es del caso, refundar el Ecuador. Y si nuestro país se puede convertir en un laboratorio de examen para que los otros países sigan ese ejemplo del Ecuador, pues en buena hora, porque repito, la institucionalidad democrática en el Ecuador al menos colapsó, está totalmente infiltrada por la narcodelincuencia internacional y no permite que el Ecuador despegue, y cada vez se va apoderando más de todas las instituciones del Estado, y los ecuatorianos pues obviamente no nos merecemos lo que estamos viviendo en nuestro país, y más bien queremos trabajar desde adentro para limpiar a esta narcodelincuencia y prepararles el terreno fértil para los ecuatorianos migrantes que deseen retornar al Ecuador, se encuentren pues con un país como era antes, un país de paz, un país de tranquilidad, un país en donde se puede vivir, un país en donde haya salud, educación de calidad, un país en donde haya trabajo digno, un país en donde la gente pueda caminar tranquilamente por las calles sin ser asaltado, sin ser asesinado, como lamentablemente hoy está sucediendo en nuestro país. Esto pues es lo que yo quería comentarles para iniciar el debate en este coloquio. Muchísimas gracias. Agradecemos al presidente Gutiérrez esa brillante exposición, lo felicito, porque muy pocos mandatarios latinoamericanos tienen una visión holística del problema del desarrollo de su país, y usted es uno de esos poquísimos que la tiene. Bueno, vamos ahora a iniciar las participaciones de nuestro grupo de expertos. Le vamos a dar el derecho a palabra al vicepresidente de Colombia, don Francisco Santos. El doctor Santos es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy y es un profesional del periodismo, actividad que ha practicado desde su adolescencia. Fue el compañero de fórmula del mandatario Álvaro Uribe, acompañándole durante 8 años como vicepresidente de Colombia. Lidera la Fundación Responsabilidad Compartida, cuyo objetivo es poner de relieve los daños políticos, sociales y a la salud que provoca el cultivo y explotación de la coca y la fabricación de la cocaína. Bienvenido, doctor Santos. Querida Beatriz, un gusto estar aquí contigo y con Carlos y con Lucio, a quien de paso le agradezco lo que hicimos en el año 2004 cuando la policía ecuatoriana capturó a Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad de las FARC. Lo extraditaron a Colombia, un trabajo conjunto que hicimos, que es lo que toca hacer aquí en el futuro. Y después él fue extraditado de Colombia a Estados Unidos, donde hoy purga una larga condena por narcotráfico, por terrorismo, por todo lo que los señores de las FARC hicieron en Colombia y en Ecuador también. Hoy Ecuador enfrenta el peor momento de su historia por cuenta del narcotráfico, por cuenta del narcoterrorismo y por cuenta de un problema que, tengo que ser muy claro, lo comenzó Rafael Correa cuando se empecinó en que no se podía fumigar 10 kilómetros adentro de Colombia. El presidente Uribe en ese entonces le dijo, bueno, está bien, no fumigo, y hoy esos 10 kilómetros son la zona más productiva de coca que hay en Colombia. La coca que más produce se está produciendo pegado a la frontera, y precisamente dentro de ese proceso, dentro de ese descalabro, que además se suma a la debilidad institucional, a la corrupción y todo lo que le dejó Correa al Ecuador, pues eso genera el impacto que hoy el narcotráfico tiene en Ecuador, que asesina candidatos presidenciales, que genera un control territorial en la frontera absolutamente bestial, en el Pacífico también, que está convirtiendo a Guayaquil en una ciudad tan violenta como lo fue Medellín en su peor momento, y que en ese sentido, pues, el reto del próximo presidente va a ser crítico. Y Ecuador tiene, digamos, o enfrenta dos opciones. Volver al pasado de Correa con Luisa González, esa desinstitucionalización de la seguridad, todo ese camino que quebró a Ecuador ciertamente, generó los problemas fiscales, pero también le abrió paso a este gran crecimiento del narcotráfico, o para terminar el gobierno de Guillermo Lasso, que se elija a Daniel Noboa,
un hombre promercado, un hombre que va a tener muy poco tiempo para hacer pocas cosas. Una tiene que ser el tema fiscal, pero otra, sin duda, tiene que ser el reforzamiento absoluto del poder militar y policial que está desbarajustado. Se necesitan recursos, se necesita cooperación. El presidente Lasso firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Hay que seguir con eso. Colombia, por lo menos muchos de sus oficiales retirados, porque no creo que Petro, que tiene la idea de que toda la droga se debe legalizar, que suena muy bien, pero que no va a suceder, pues no creo que ahí vaya a encontrar un socio. Pero lo que sí es cierto es que dentro de muchos sectores de Colombia va a encontrar socios que están listos a ayudarle a recuperar esa institucionalidad que se perdió en materia de seguridad en el Ecuador. Afortunadamente, según la última encuesta hoy, Daniel Noboa aventaja a Luisa González, la candidata, la marioneta de Doctor Santos, le queda un minuto. Por cerca de 8 puntos, y eso deja entrever que puede haber un cambio, puede haber un regreso o una continuidad en un proceso de eliminación de eso que dejó Correa en el Ecuador, que era las consecuencias o que son las consecuencias del populismo del siglo XXI. Esperemos que esta tendencia se mantenga y que Ecuador no mire hacia el pasado, sino que con todo lo que está pasando reinicie un nuevo futuro con un presidente muy promercado, muy de autoridad, como es el señor Daniel Noboa. Esperemos a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Corresponde ahora el derecho de palabra a la decana de la prensa escrita en español en los Estados Unidos. Se trata de la directora del diario Las Américas, que fue el primer medio en español en Estados Unidos. Es graduada en la Universidad de La Habana y con trayectoria periodística en el sur de la Florida, incluyendo el Nuevo Herald. Bienvenida, Ileana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatrice, por la presentación. Buenas tardes y un gusto compartir con tan distinguidos invitados en este panel que organiza esta tarde el Instituto Interamericano para la Democracia. Bueno, como es costumbre, desde mi visión periodística yo voy a ofrecer en mi exposición una visión de lo que a partir de la cobertura noticiosa que damos a diario que ocurre en Ecuador, pude hacer un resumen. Criminalidad, escepticismo y migración forzada son términos comunes que se escuchan por estos días en los reportes noticiosos que llegan desde Ecuador. En menos de un mes, esta nación deberá elegir en segunda vuelta a su nuevo presidente. Entre sus funciones, quien resulte triunfador deberá completar el periodo de casi 2 años que dejó el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado, luego de que se decidiera disolver el Congreso y convocar a elecciones adelantadas. El proceso electoral que atraviesa Ecuador está marcado por una gran polarización política, representada en los 2 candidatos que serán votados en las urnas. La ex asambleísta Luisa González, de 45 años, perteneciente al partido del expresidente Rafael Correa, que todos quienes nos escuchan y participan esta tarde en este foro sabemos lo que representa. Y del otro lado, el empresario y también ex asambleísta Daniel Noboa, candidato por la Alianza ADN. Ambos aspirantes resultaron los de mayor puntuación de votos durante la primera vuelta electoral y han oscilado en cambiantes intentos de votos luego de los hechos violentos que cegaron la vida del candidato anticorrupción y periodista Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Según estudios recientes realizados por encuestadoras, Noboa tiene posibilidades de ser electo el próximo presidente de Ecuador. Sin embargo, y esto lo saben muy bien los ecuatorianos porque lo padecen a diario, el país se encuentra inmerso en una situación de criminalidad y migración creciente que no tiene precedentes en esa sociedad, según han señalado expertos. De ser un país muy tranquilo,
en el último año, la tasa de asesinatos en Ecuador registra la estadística que evalúa la criminalidad y ha aumentado, según dicen, a unos 20 fallecidos en hechos violentos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado 14 masacres carcelarias, lo cual también se señala como un hecho sin precedentes en ese país. Por otro lado, se incrementa la migración forzada, impulsada no solo por niveles de criminalidad, como hemos dicho, sino también por problemas sociales y económicos, como lo es una muy alta tasa de desempleo. Cifras publicadas avalan que la migración ecuatoriana, después de la venezolana, es la segunda en número creciente que cruza la peligrosa selva de Darién con el propósito de llegar a Estados Unidos. Ante ese panorama, la decisión que adopten los electores ecuatorianos permitirá marcar una diferencia entre decidir por alguien que esté dispuesto a trabajar para sanear y recuperar el país o, por el contrario, ponerse del lado del candidato que representa dar continuidad a las políticas que le arrebataron las bases de la gobernabilidad saludable a esa nación y el respeto al Estado de Derecho, todo lo cual comenzó a quebrarse en Ecuador cuando, gracias a la alineación del expresidente Correa, el país se unió a la transnacional continental que secuestra naciones bajo el nombre de socialismo del siglo XXI. Además de la voluntad de los ecuatorianos para que este panorama cambie, se requiere también la acción de organismos e instituciones y la voluntad de personas que tengan una vocación genuinamente democrática para que la acción trascienda los discursos y los pronunciamientos. Muchas gracias. Agradecemos esta intervención a doña Ileana Labastida y vamos ahora a darle el derecho de palabra a Francisco Endara Daza. Francisco es colega del Inter-American Institute for Democracy, es ingeniero en sistemas con un minor en Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito. Es asesor de tecnología y analista político. Fue candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador en el 2012 y es la única persona en el mundo que es perseguida por un gobierno por haber aplaudido en un acto público una protesta contra el entonces presidente Rafael Correa. Pongamos el timer. Muchas gracias, Beatriz. Señor presidente del Inter-American Institute, don Tomás Regalado, señor doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo, directores del instituto, señor ingeniero Lucio Gutiérrez, un gusto estar con ustedes. El título de este coloquio o conversación es Elecciones en Ecuador, segunda vuelta, pero yo le voy a agregar algo más, que es algo que tal vez no se ve todavía o no se quiere ver, que el Ecuador está bajo ataque. Y esto yo lo vengo diciendo desde el año 2007, cuando empezó toda esta novelería en el Ecuador de este supuesto salvador Rafael Correa, que venía de la mano de Hugo Chávez, que venían a salvar nuestros países de todo lo malo que había antes y ellos eran los únicos bendecidos, y aquí hay un punto que eran los únicos bendecidos por Dios para hacer el cambio. ¿Y por qué hago este hincapié en lo de bendecidos? Porque ahora resulta que la candidata de Correa anda haciendo campaña política en las iglesias evangélicas del Ecuador. Hubo un video que circuló hace tiempo atrás. Yo trabajé de cerca con las iglesias evangélicas y avergüenza un poco ver ese tipo de actitudes. Pero retomando un poco el tema, porque me quedan 3 minutos. Yo quiero poner un poco de contexto. Ya me bajaron a 2. Yo quiero poner un poco de contexto. ¿Por qué está el Ecuador yendo a estas elecciones de segunda vuelta? ¿Por qué está como está? Y volviendo un poco, tenemos que volver al año 2007. Todo empezó con este cambio de constitución, la nueva constitución. Si queremos hacer algún cambio, señor ingeniero, hay que cambiar la constitución. No podemos estar con enmiendas, porque estamos viendo lo que está pasando ahora con el Consejo de Participación Ciudadana, que fue un elemento en esta nueva constitución, donde hay incluso varios dirigentes que pertenecen o están relacionados con el partido político de Correa, lo cual es ilegal. Esa es la constitución que nos dejó Correa. ¿Quién más nos dejó? La salida de la base de Manta.
¿Qué más nos dejó? Las cedulaciones ilegales. Todos recordarán que en el año 2008, más o menos, un poco más, empezaron a ver videos que circulaban de cómo se hacían cedulaciones en la frontera. No se sabía de quiénes eran los autorizados para hacer ese tipo de entregar cédulas de extranjeros que no se sabe a qué venían al país. Todo esto va de la mano también con la Constitución, con el tema de la ciudadanía universal. El socialismo del siglo XXI trabajó incansablemente para eliminar el pasado judicial de quienes migraban al Ecuador. De esto ya la gente se ha olvidado. Pero todo tiene contexto con lo que está pasando ahora. ¿Qué significa esto de eliminar el pasado judicial? Significa que si usted era ladrón, narco, asesino, podía entrar al Ecuador libremente. Y esto lo pusieron en la Constitución. No es algo que me estoy inventando. ¿Qué más está pasando en el Ecuador? Hay violencia y desaparecidos. Todo este tema de la violencia, y está documentado, empezó a raíz del año 2007 con la llegada del socialismo del siglo XXI al Ecuador. Y esto lo pueden ver, no es algo que me estoy inventando, está en los medios. Las desapariciones de personas empezaron a aumentar a raíz del año 2007 cada vez en cifras más altas. Estamos llegando ahora, incluso en estos 2 últimos años, tenemos 13.130 denuncias por extorsión en el país, en un país que antes se consideraba una isla de paz. Se habla de que hay 22 desaparecidos por día. Salió una nota en el Diario Expreso, creo que ayer o antes de ayer, a este respecto. Se dice que de los desaparecidos, el 65% son mujeres. Ustedes se pueden ir imaginando, ¿no? Y volviendo al contexto, este es otro punto. ¿Cómo está la situación del Ecuador? Intentos de sacar del puesto a la fiscal Diana Salazar. Hay varios casos y esto es increíble ver cómo las instituciones del Ecuador están paralizadas cuando hay un prófugo que está a veces en Bélgica, a veces está en México, a veces está en Venezuela, atacando a la fiscal del Estado para sacarla de su puesto. Me quedan 40 segundos. Todo esto nos lleva a la situación de hoy, que es con lo que quiero concluir nada más. Todo esto, y uno de los factores, es el Consejo Nacional Electoral. Vamos a una segunda vuelta con un consejo electoral que es dudoso. El señor Walter Spurrier hizo un video reciente donde mencionaba de que hay cifras que no calzan. Aparentemente habrían más de 800,000 votantes fantasmas en el padrón del Ecuador. Existen varias auditorías al CNE, las mismas que no han sido dadas a conocer a la ciudadanía. Yo tengo aquí algunos extractos de estas auditorías que nos indican que el sistema del CNE no es confiable. Eso, para concluir, simplemente que quede en constancia todos estos puntos del contexto en el que está el Ecuador, y en eso vamos a la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Estupenda instantánea de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Vamos ahora a darle el derecho de palabra a un periodista muy distinguido de origen peruano. Se trata de José Carlos Paredes. En sus 30 años como periodista ha sido practicante del área internacional, reportero en los programas Panorama, Contrapunto y Sin Censura, productor periodístico, jefe de Servicio de Noticias de Latina y director del noticiario 90 Central. También fue corresponsal de prensa extranjera, columnista y editor de libros de no ficción. Sus crónicas y reportajes han sido publicados por las revistas Gato Pardo en Colombia y México, Soho en Colombia, The Clinic en Chile, Entequis en México y Etiqueta Negra, Caretas y Hildebrand en sus 13 en Perú. Bienvenido, José Carlos. Buenas tardes, muchas gracias al Instituto por la invitación, especialmente a su director ejecutivo, mi amigo Carlos Sánchez Berzaín, y he escuchado atento al presidente Lucio Gutiérrez. Para nosotros el Ecuador siempre es un país hermano, un país vecino, un país con el que tenemos una estrecha relación histórica y además muy productiva. Y muy pronto vamos a conmemorar los 25 años del Acta de Brasil, ese sello en nuestras relaciones después del último diferendo fronterizo que tuvimos en 1995. Así que miramos con mucha preocupación lo que viene pasando en esta segunda vuelta de la elección allá en el Ecuador, porque el pueblo ecuatoriano está en un momento histórico, tiene que definir
entre este cártel del crimen organizado que se ha entrometido en política para tomar nuestros pueblos, que muy bien lo ha definido Carlos Sánchez Berzaín como el socialismo del siglo XXI, es decir, el regreso del correísmo a través de su títere, como lo ha dicho el ex vicepresidente de Colombia, o una alternativa diferente. Aquí en Perú vemos con mucha tristeza cómo Ecuador, que era quizá el país más pacífico de América del Sur, donde había un bajo índice de criminalidad y donde los peruanos solíamos ir de vacaciones con la seguridad de que no nos iba a pasar nada, hoy está a punto de convertirse quizás en el país más violento del mundo, según esta medición que tiene el Banco Mundial, que es muertes por cada 100.000 habitantes, muertes violentas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado ha tomado vastos sectores, no solo de la política, quizá también de las instituciones. ¿Y esto por qué? Porque, como se ha dicho aquí, desde el 2007, un presidente populista absolutamente irresponsable decidió unirse a este cártel del socialismo del siglo XXI, y lo que hizo, entre otras cosas, y lo digo como periodista, fue perseguir de manera dura a la prensa independiente. Acá a Lima llegaron varios periodistas ecuatorianos perseguidos por el régimen de Correa. Uno de ellos fue precisamente Fernando Villavicencio, el candidato que el crimen organizado ha asesinado porque era quizá el más confrontacional con ellos, y lo que estaba ofreciendo era un ataque directo a este crimen. He escuchado con atención que esta facción de la política ecuatoriana se hacían llamar los bendecidos. Con mucho respeto les diré que desde Lima les podemos decir que eran los bien vendidos, porque se vendieron a este cártel que hoy lo dirigen nada menos que Nicolás Maduro, con esta Venezuela donde hay no una crisis económica ni política, sino una crisis humanitaria, o con Nicaragua, con Daniel Ortega y su esposa, que se han convertido en los nuevos Anastasio Somoza, solo que peores, ¿no? Más criminales, más cínicos, y que están rompiendo todas las estimaciones de criminalidad. Quiero terminar esta breve intervención diciendo que creemos en la esperanza del pueblo ecuatoriano. Hemos escuchado con atención las propuestas del expresidente Lucio Gutiérrez, y creo que el candidato antagónico del correísmo tiene esa responsabilidad de conducir al Ecuador a que regrese a ser un pueblo pacífico y sobre todo a que encuentre la luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Ahora vamos a pedirle que tome la palabra a Enrique Salas Romer, Enrique Fernando, distinguido político venezolano que fue elegido 4 veces gobernador del estado Carabobo, con estudios en el exterior, y una de las pocas personas que desde muy temprano en el juego político venezolano advirtió sobre los peligros que se corría con el apoyo al movimiento que encabezaba Hugo Chávez Frías. Bienvenido, Enrique Fernando. Muchas gracias, Beatriz. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Un placer, un gusto conocerlo, presidente Lucio Gutiérrez. Quisiera comenzar por subrayar que no nos encontramos ante una situación local. No estamos enfrentando una guerra local, sino más bien una guerra continental. Muchas veces, a mí me tocó como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, advertir a muchos países en Sudamérica y en distintas partes del mundo hablar sobre lo que significa el Foro de Sao Paulo. Sin embargo, el Foro de Sao Paulo muchas veces, sobre todo al principio, fue subestimado y resultó ser un mecanismo de invasión al continente americano. Y quisiera subrayar eso porque cada país que se enfrenta a una situación
considera que su situación es local, pero al final termina enfrentando variables o situaciones internacionales. En el caso del Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, quiero mencionar 3 brazos que tiene. Uno es el brazo armado. El brazo armado del socialismo del siglo XXI son los carteles de la droga internacionales que se encuentran en cada uno de nuestros países. Y el siguiente, el otro brazo armado, son las bandas callejeras que son financiadas por ellos mismos, que les sirven para apoyar al candidato que se está lanzando en algunas ejecuciones que les interesa, y cuando están en el poder les sirven para atemorizar a la población para que no actúe de acuerdo a las protestas que deben llevar a cabo. Por otro lado, tenemos que tienen también un brazo comunicacional sumamente desarrollado. Mueven las redes como les da la gana. Estoy hablando de un ejemplo reciente, cuando el COVID, en el año 2019 y el 2020, se hizo un estudio, luego de las revueltas que se presentaron en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia. Hicieron un estudio de dónde venían esos mensajes por las redes sociales. Y resultó que casi ninguna venía ni de Ecuador, ni de Chile, ni de Colombia, ni de Bolivia, sino que venía de otros países. Uno es Venezuela, otro es Nicaragua, otro es Rusia, otro es China. Y desde allá te penetran las redes sociales y la gente cree que las protestas son motivadas por causas locales, pero es que la están manejando desde afuera de tu país. El tercer punto es el financiamiento. El financiamiento no es local, el financiamiento es internacional. El financiamiento viene de otros países, el financiamiento viene de los carteles de la droga, el financiamiento viene de otros lados. Entonces, yo lo que le pediría a Ecuador es que cuiden mucho su democracia de aquí al 15 de octubre, fecha de las elecciones. Tenemos demasiados ejemplos en que una situación provocada o no provocada, un accidente, termina cambiando el curso de la elección. Si hoy día está ganando un candidato, ese candidato podría no ganar si hay un accidente de aquí al 15 de octubre. Recordemos, por ejemplo, el caso de España. Un accidente, una explosión en un tren provocó en 24 horas que ganara el que no iba a ganar. Entonces no canten victoria, sino comiencen a trabajar porque están enfrentando al demonio. Esta gente no es cualquier cosa. Estamos hablando del demonio personificado que es el Foro de Sao Paulo. Que por cierto, no hay un solo país, ni un solo ejemplo, hasta el día de hoy, en donde las economías que han ellos manejado, gerenciado, los pueblos vivan mejor. Todos viven peor. Creo que eso es importante que los ecuatorianos estén claros en ello. Esos 3 brazos funcionan tanto para hacer que un candidato de ellos llegue a gobierno, como también para mantener per secula seculorum aquel candidato que llega a la presidencia para que se perpetúe en el poder. Y para finalizar, debo recomendarle 2 cosas fundamentales al Ecuador. En primer lugar, van a venir muchas ofertas a la oposición, porque ellos buscan en todo momento ver cómo dividen a la oposición, porque la unidad es su principal enemigo. Entonces, presidente Lucio Gutiérrez, usted es como ese dicho que dice, un ganador es aquel que ha tenido fallas muchas veces, pero nunca se rindió. Usted es el ejemplo perfecto de un líder. En este momento, usted quizás está ante el mejor reto que va a asumir en su vida. Y es pedirle al Ecuador y a la oposición ecuatoriana que no caiga en tentaciones materiales. Porque la contraparte es experta en proponerle villas y castillas para que abandonen la unidad.
busquen la unidad, pero que sea una unidad genuina, no buscando intereses particulares. El caso venezolano quizás es el mejor ejemplo que le puedo dar. Cuando el régimen venezolano ha comprado a parte de la oposición y esa parte de la oposición jamás ha jugado a la unidad. Por eso el pueblo venezolano se siente huérfano. Que el pueblo ecuatoriano no se sienta huérfano. Y por otro lado, quiero recomendar, Dios mediante, y el pueblo ecuatoriano iluminado, elija a un hombre demócrata, que sería Daniel Noboa, que lo primero que haga sea solicitar ayuda internacional para depurar completamente todas las instituciones de seguridad del Estado ecuatoriano, porque si están en este momento penetradas, olvídense, porque esos tres brazos de los cuales hablé al principio, las bandas armadas, nacionales e internacionales, las redes internacionales de comunicación y el financiamiento, van a estar al servicio del fracaso del nuevo gobierno que tenga Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique Fernando Salas Romer. Corresponde ahora el derecho de palabra a Luis Fleischmann, que es miembro del Inter-American Institute for Democracy, de su junta directiva. Es un distinguidísimo académico de nacionalidad uruguaya. Ha publicado muchísimas obras y ensayos sobre el tema de la seguridad hemisférica y es profesor a tiempo completo y dedicación exclusiva de Palm Beach State College. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Beatriz. Y un placer realmente y un honor estar en tan distinguido panel. Señor presidente y gobernador Salas Romer, sus palabras fueron realmente al punto y voy un poquito a trabajar sobre estas observaciones que hicieron ustedes dos principalmente, si bien todas las observaciones han contribuido muchísimo. Cuando Carlos me pidió ser parte de este panel para debatir la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, lo primero que me vino en mente es como si me pidieran comentar sobre las elecciones en un sindicato o en un club deportivo, porque en realidad hoy el Estado ecuatoriano no existe. Es un grupo entre otros. La función del Estado es ser soberano y la función es coordinar los diferentes grupos de la sociedad civil, pero hoy en día el Estado ecuatoriano es un grupo más. No puede ejercer el monopolio de la violencia y la hegemonía de vida que un Estado debe ejercer. La soberanía y monopolio sobre los medios de violencia en el Estado ecuatoriano no existe. Existe una situación de pluralismo anárquico e insalubre. La situación en Ecuador es caótica a medida que las bandas criminales y de narcotraficantes se expanden. Y hoy en día Ecuador es de los países más violentos en América Latina, que nos recuerda a Colombia de hace 2 o 3 décadas o al México actual. Quien gane esta contienda electoral deberá asumir una responsabilidad urgente, la reconstrucción del Estado. En Ecuador, como se dijo antes, los políticos, jueces, policías son corruptos, o hay corrupción en la policía, en el sistema judicial y obviamente en el sistema político. Y a la vez los militares son inefectivos. Los recortes en el presupuesto de seguridad que nuestro colega Lenín Moreno impuso no ayudaron mucho tampoco. Los funcionarios que no se acoplan a esta corrupción viven con un temor permanente, como es el alcalde de la ciudad de Durán, quien no permanece en el mismo lugar más de una noche y ha tenido que salir del país y cambia la línea telefónica constantemente por las amenazas. Las cárceles y los centros penitenciarios enfrentan revueltas de presos que secuestran policías de custodia y los toman como rehenes. Oficiales penitenciarios están corrompidos a más no dar. Las cárceles se han convertido en el caldo de cultivo para una alianza entre criminales encarcelados y poderosos carteles transnacionales. La droga también penetra los barrios pobres.
emplean gente y reclutan criminales en los barrios pobres. La policía teme entrar a estos barrios también. Y lo peor es que este modelo ecuatoriano tiende a expandirse en la región. Y lamentablemente veo la situación muy difícil. La solución ciertamente no es la correísta Luisa González, pero bajo estas condiciones dudo que lo sea Daniel Noboa tampoco. Es un deber del Estado proteger a sus ciudadanos y defender su ciudadanía. Una constitución, como lo sugirió el presidente, es importante. Una ley orgánica nueva es importante, pero me pregunto si es suficiente. Lo que se debe aplicar es también una mano dura, pero legal. Es un paralelo a cómo combatir el terrorismo. El mismo método se debería usar. Pero no lo podemos hacer en forma desprolija e indiscriminada como lo está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Se debe usar cuidadosamente la información de inteligencia, apoyar a la aplicación de la ley y evitar conductas ilícitas. Se debe mantener informado al público sobre los niveles de amenaza sin destruir la confianza en las agencias de seguridad, sembrar pánico o alentar el vigilantismo o represalias arbitrarias. Se requiere un hábil equilibrio entre una acción efectiva y la legalidad y evitar reacciones instintivas que probablemente resulten contraproducentes a largo plazo. Las políticas de seguridad de Bukele son populares. Incluso muchos ecuatorianos dicen necesitamos un Bukele. Pero los líderes deben inspirar confianza en los valores e instituciones del Estado democrático y promover la esperanza en un futuro más seguro. ¿Qué pasará en El Salvador luego de que el crimen sea eliminado, si es que se elimina? No quedaría nada del Estado de Derecho. No habría estructura legal para vivir una vida democrática y pacífica. Y lo último que quiero decir, solo una fuerte cooperación entre el gobierno ecuatoriano y la administración estadounidense podrían llevar a cabo esta política. Y acá cito a Salas Romer, que habló de la importancia de tener cooperación con el sistema internacional. Cooperar con países como Venezuela obviamente no es una buena idea, pero obviamente sí el poder coercitivo de Estados Unidos y la experiencia legal de Estados Unidos pueden ayudar a reconstruir al Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Buenísimo. Vamos ahora a dar el derecho de palabra a Ricardo Israel, que es miembro del directorio del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y académico chileno. Actualmente preside el Grupo de Trabajo de Democracia, así como la Junta del Fondo Editorial. Israel fue candidato a la presidencia de Chile en el 2013, representando a la coalición independiente agrupada dentro del Partido Regionalista de Independientes. Don Ricardo. Muchas gracias. En honor al tiempo, me voy a limitar a agregar a lo que ya se ha dicho. En nuestra región, la democracia es un derecho en las Américas. ¿Por qué ha costado tanto materializar este derecho? Un problema es cómo se consolida la democracia, cómo se pasa desde una transición a una democracia de calidad. Han surgido en la región problemas con la propia segunda vuelta electoral. Nació como un invento francés, pero miren lo que ha ocurrido en la región desde hace poco. Se eligen, y nació para eso, para que no hayan presidentes minoritarios y para conseguir que una mayoría apoye al nuevo gobierno. Sin embargo, es que los votos de la segunda vuelta han sido en general votos prestados. Han pasado a la segunda vuelta aquellas posiciones que eran minoritarias por definición y que terminan gobernando el país. Es lo que ocurrió con Castillo y su intento de golpe ante la frustración en Perú. Es lo que ocurre hoy día con Boric y Petro, que después de ser electos en Chile y Colombia se han desmoronado ampliamente en los gobiernos y en el favor ciudadano. El tema para Ecuador es el mismo de toda la región. Cómo tener buenas democracias, cómo derrotar al populismo, al caudillismo presente desde la independencia y cómo evitar la toma del poder por el castrochavismo.
En definitiva, cómo pasar a una democracia de calidad. Todos los países han tenido instancias de democracia de calidad, pero han sido episódicas, no se han podido consolidar. Y la diferencia en una democracia de calidad es que las instituciones no solo deben funcionar, sino que deben ser prestigiosas y hacerlo bien. Y eso es el tema que ha fallado en América Latina. Un segundo elemento es un tema internacional. La región, en su Carta Democrática, que no se aplica, y tanto en Estados Unidos como América Latina, tienen claro cómo actuar a las dictaduras militares que pulularon en la región en el segundo mitad del siglo pasado, pero no tienen el mismo automatismo frente al castrochavismo, donde no existe la misma respuesta automática y ni siquiera la ha existido con la madre de todas las dictaduras, como es Cuba. Un tercer elemento tiene que ver con la responsabilidad del soberano. Muchas de estas decisiones en América Latina, a diferencia de otras regiones, no han sido impuestas, han sido voluntarias. No solo en los casos tradicionales del peronismo en Argentina o de la rapidez con la cual apoyaron a Chávez en muchas de las elecciones en las que fue electo en 7 de 8, para ser específicos. Chile estuvo a punto de abandonar 3 décadas de progreso muy constante en la región, en cambio a una aventura que felizmente el propio electorado en un plebiscito lo salvó. En el fondo predomina una narrativa o el relato sobre los hechos y predomina la emoción sobre la razón. Y en cuarto y último lugar está el tema que mencionó tanto el presidente Gutiérrez como otros: ¿qué se hace con la penetración del narcotráfico, con la delincuencia, con la violencia? Solo hoy día surgió un índice global de crimen organizado en América Latina, donde 3 de los 5 peores países son de la región: Colombia, México y Paraguay, e inmediatamente después viene Ecuador. ¿Qué se hace frente a esta situación? Son todos elementos que aplican claramente y que afectan a la democracia, y más allá de lo que uno pueda opinar de la experiencia de Bukele en El Salvador, este es un elemento electoral y de gobierno que a partir de muchas experiencias y de la frustración no se puede inaugurar en la región. ¿Cómo consolidar la democracia? Es el tema para América Latina y también hoy para Ecuador, que tuvo la virtud de haber sido el único país que se ha logrado escapar de las garras del castrochavismo gracias al presidente Lenín Moreno. Muchas gracias. Muy bien. Ahora va a ejercer el derecho de palabra nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, abogado y político boliviano. Fue el ministro de la Presidencia, ministro de Gobierno, ministro de la Defensa durante el primero y segundo gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue fundador del Ateneo Jurídico Boliviano y es doctor en Ciencias Jurídicas. Gracias, Beatriz. Saludo afectuoso a nuestro querido amigo, el expresidente del Ecuador y actual recientemente electo asambleísta de su país, don Lucio Gutiérrez, y a todos los asistentes. El título del coloquio es Elecciones en Ecuador, segunda vuelta. Quiere decir que estamos en medio de un proceso electoral en el cual la disputa, el eje de confrontación, y esto no hay que olvidar, es entre el crimen organizado transnacional que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que tiene 4 dictaduras lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y 5 gobiernos paradictatoriales más. El de Argentina con Fernández Kirchner, el de México con López Obrador, el de Colombia con Petro, el intermitente Boric de Chile y Lula del Brasil. Pasó por esos gobiernos paradictatoriales el Perú con Castillo, y por las dictaduras pasó el Ecuador, con Correa, con 10 años de dictadura, habiendo sido el aquí presente Lucio Gutiérrez uno de los perseguidos de ese tiempo. En este tema, entonces, primero hay que recordar que el marco en el que nos estamos moviendo es un marco
hemisférico son las Américas, es el mundo, y el eje de confrontación es el crimen organizado transnacional contra la libertad y la democracia. Y que este proceso del Ecuador es posible porque el Ecuador, como se ha recordado muy bien aquí, es el único país que ha recuperado su democracia y que ha demostrado que se puede salir de las dictaduras del castrochavismo, y ha sucedido gracias a un converso que formó parte de ese proceso, el presidente Lenín Moreno. O sea, el Ecuador es hoy día una democracia, y es una democracia a la que la dictadura y el crimen organizado quiere volver, y para eso ha puesto una candidata que es un títere del dictador y condenado a 8 años de cárcel y prófugo, que se llama Rafael Correa, que es el jefe de campaña y el operador principal de esa campaña, y que va a perder la elección porque más de 2/3 de los ecuatorianos lo repudian. Sin importar quién sea el otro candidato, que ahora es un joven de renovación que se llama Daniel Noboa. Con un apunte muy serio: el castrochavismo mata, y el Ecuador es testigo de esos asesinatos porque ha matado al candidato anticorrupción Fernando Villavicencio, ha matado al alcalde de Manta y sigue matando. Entonces, en ese escenario es que ahora, el 15 de octubre, vamos a tener una segunda vuelta electoral. Dicho esto, hay que hacer unos apuntes. Yo no tengo duda de que el Ecuador va a votar en contra del crimen organizado. No tengo duda de que Daniel Noboa va a ser el próximo presidente. No tengo duda de que ese presidente va a ser un presidente de transición, y tampoco tengo duda que es un presidente de minoría y que va a ser un presidente débil. Entonces el desafío, además de hacer de que la libertad y la democracia gane la elección el 15 de octubre, es crear un verdadero gobierno de transición, porque va a terminar nada más el periodo democrático que le falta al presidente Lasso, y un gobierno de unidad nacional y un gobierno que tenga capacidad de gobierno. Gobernabilidad es la palabra. Si los ecuatorianos, y ese es un tema del liderazgo, no son capaces de conformar en torno al nuevo presidente, ganando la libertad y la democracia en el Ecuador, un gobierno con gobernabilidad, van a tener como resultado un mal gobierno. El Ecuador está donde está no porque la estructura de la democracia falla, sino porque han tenido un mal gobierno. El pecado mortal del presidente Lasso es un mal gobierno, porque la gente en el siglo XXI no está ideologizada, no le interesa la derecha y la izquierda, le interesa buen gobierno. Y buen gobierno quiere decir empleo, quiere decir seguridad, quiere decir educación, quiere decir vivienda. Quieren decir las condiciones mínimas para que la gente pueda vivir, que han ido desapareciendo en el Ecuador por el sabotaje y la actitud de terrorismo que Correa, el castrochavismo y el correísmo han impuesto para mostrar que ellos eran mejor. Entonces, señores, el gran desafío, además de que la libertad y la democracia vuelva a derrotar en el Ecuador, y en eso el pueblo ecuatoriano tiene experiencia. El pueblo ecuatoriano ha hecho posible la transición liderada por Lenín Moreno, pero por el respaldo popular, por el acompañamiento, por el cansancio, por la denuncia, por la resistencia de los presos políticos, de los exiliados y de los perseguidos, por la capacidad de gente como el expresidente Lucio Gutiérrez, que cuando lo acusaron falsamente se presentó y se defendió en el Ecuador y acusó al dictador Correa. Por gente como Fernando Villavicencio, hoy día muerto, cuyo asesinato no puede quedar en la impunidad, porque Fernando ha sido asesinado por el castrochavismo. Los sicarios están presos, uno ha muerto, y los autores mediáticos y los autores ideológicos y los responsables de ese crimen, esa es otra de las responsabilidades del próximo gobierno. Termino diciéndoles que el tema, además de ganar la elección a nombre de la libertad y la democracia, que no es ideología. Esto no es derecha, no es izquierda, es una necesidad de una unión, una unidad existencial para salvar al pueblo del Ecuador. Además de ganar esa elección, tienen la obligación de generar gobernabilidad. Y eso quiere decir gobierno de unidad nacional y un plan mínimo de unidad nacional, porque lo que liquida la democracia son los malos gobiernos. Cuando hay dictadura, el mal gobierno no importa. Cuando hay democracia, sí importa. Y la situación de tragedia que hoy día vive el Ecuador se debe a un mal gobierno. Hay que mejorar aquello
Y para mejorar aquello hay que unir las fuerzas de la libertad y la democracia y llevar adelante un proceso que permita una transición y que nos lleve a la elección terminando este periodo donde el Ecuador tenga más opciones y tenga mejores condiciones de democracia con buen gobierno. Ahora quisiéramos preguntarle al presidente Lucio Gutiérrez si quiere tomar el derecho de palabra para hacer una especie de resumen de lo que aquí se ha dicho y de los comentarios que se han hecho sobre la coyuntura ecuatoriana. Sí, agradecerles muchísimo a tan distinguidos panelistas por las recomendaciones, por las sugerencias que nos han realizado de cómo mejorar la democracia en nuestro país. Y quisiera abonar que en el año 2008 se aprobó la actual Constitución, que se la hizo a medida de un gobierno delincuencial para favorecer justamente la delincuencia y el narcotráfico internacional. Por eso tenemos en la Constitución artículos como el 416, numeral 6, que permiten la ciudadanía universal, y que ese artículo es el que ha permitido convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque usando y abusando de ese principio han venido al Ecuador integrantes de los carteles de la droga, de bandas delincuenciales. Nadie les pregunta a qué vienen al Ecuador, nadie les pide papeles, nadie les dice qué van a hacer en el país, y son los que están sembrando el terror en el Ecuador. Luego también hay otro artículo que fue colocado exprofesamente ahí en la Constitución para impedir la extradición de delincuentes, especialmente de narcotraficantes. También hay otro artículo que se puso ahí que prohíbe que en bases militares se puedan instalar tecnologías como la que se tenía en base a un convenio con los Estados Unidos para que desde la base ecuatoriana de Manta se pueda combatir a los carteles de la droga. Por eso hablábamos de que en el Ecuador, para que haya ese cambio, es necesario modificar la institucionalidad democrática, porque esa Constitución es la que permite la impunidad. Hay un Código Orgánico Integral Penal también aprobado en el gobierno del expresidente Correa, justamente para favorecer la impunidad, para que los jueces y fiscales corruptos permitan que delincuentes salgan de la cárcel y no devuelvan $1. Han salido varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, comenzando por el vicepresidente Jorge Glass, que por sentencia tenía que devolver $8 millones, no ha devuelto $1 y está libre. Y justamente ese mal ejemplo es el que ocasiona todo este desorden delincuencial en el Ecuador. Por eso decíamos, se requiere una nueva constitución en el Ecuador, se requiere un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde sancione drásticamente la impunidad y a todos estos politiqueros que se roban el dinero del pueblo, que han tomado a la política como un medio para enriquecerse y no para servir a la población ecuatoriana. Se necesita también en el Ecuador cambiar el código de la democracia, que permite, por ejemplo, que delincuentes con grillete, con glosas por haberse robado el dinero público, con antecedentes penales, puedan ser candidatos. Esa es una burla, es una ignominia, es una vergüenza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué mensaje le estamos dando, por ejemplo, a nuestros jóvenes? ¿Cómo queremos que haya una renovación generacional de políticos si los jóvenes dicen, ¿para qué voy a ser político? Si tenemos a delincuentes que se reeligen como alcaldes, que se reeligen como prefectos, que van a la Asamblea Nacional, que quieren nuevamente reelegirse como candidatos a la presidencia de la República. Necesitamos, al menos en el caso del Ecuador, una reingeniería total, y esto solamente se puede hacer a través de una mega consulta popular en la que el pueblo, con su voto, apruebe esa nueva Constitución de la República, ese nuevo Código Orgánico Integral Penal, ese nuevo Código de la Democracia, esas leyes para enfrentar a la delincuencia, que apruebe eliminar, por ejemplo, la tabla de consumo de drogas, que apruebe, por ejemplo, la ley para investigar, incautar, si es que no se justifican bienes robados, bienes mal habidos, y de esa manera yo pienso que va a comenzar el cambio que todos esperamos en el Ecuador, y de pronto pues nuestro país se podría convertir
en un plan piloto para otros países de la región que muy posiblemente también necesitan una reingeniería total de su institucionalidad democrática. Y justamente aprovechando esta segunda vuelta en el Ecuador, le estamos diciendo pues al próximo presidente del Ecuador que asuma ese reto, porque si no hay el cambio de la estructura va a ser muy difícil que las cosas cambien en el Ecuador. El presidente puede tener el mejor deseo, la clase política honrada puede tener el mejor deseo de cambiar, de mejorar las cosas en el Ecuador, pero si la institucionalidad no lo permite, va a ser pues muy difícil. Continuarán los fraudes electorales, van a querer poner un contralor a la imagen y semejanza de la corrupción, van a querer colocar nuevamente gente en el Consejo Nacional Electoral para seguir ganando con fraude electoral, van a colocar un fiscal para perseguir a la oposición política, a los que denunciamos la corrupción y proteger todos estos saqueos que se vienen realizando desde hace varios años atrás. Por eso nos permitimos proponer ese cambio en nuestro país que, repito, podría servir de pronto de análisis para otros países de la región. Muchas gracias. Bueno, y con las palabras del expresidente del Ecuador, don Lucio Gutiérrez, damos por finalizado este coloquio, Elecciones en Ecuador, segunda vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos.